No sé cuántos minutos me quedan. El contador digital sobre la puerta dejó de medir tiempo hace rato y ahora solo repite una secuencia de números que ya vi antes, en otro contexto, grabada en otro lugar que preferiría no recordar. Estoy encerrado en una cámara de contención subglacial a más de 1 kilómetro bajo la Antártida. El frío no entra aquí, pero aún así siento algo parecido al hielo deslizándose por dentro del pecho, lento, metódico. Al otro lado de la puerta hay algo golpeando. No es un ataque desesperado, es una prueba. Cada impacto llega con el mismo intervalo exacto, como si quien o lo que está ahí estuviera calculando la resistencia del metal, aprendiendo cuánto más puede soportar antes de ceder. El sonido no es fuerte, es preciso, y eso lo vuelve infinitamente peor. Me llamo Álvaro Ríos, soy científico, especialista en perforación criogénica profunda. Durante 2 décadas he trabajado con hielo antiguo, capas de tiempo comprimidas, zonas donde la presión aplasta cualquier error humano. Siempre pensé que el hielo solo guardaba pasado. Me equivoqué. Estoy grabando este video porque nadie más lo hará. Porque los demás están muertos, o peor, ya no están solos dentro de sí mismos. La cámara capta mi reflejo en el acero pulido de la pared. Me cuesta reconocerme, no porque esté herido, no lo estoy, sino porque mis ojos no muestran pánico. Muestran anticipación. Otro golpe, esta vez más cerca de la cerradura. Sé exactamente quién está del otro lado, o al menos sé quién era. La doctora Elena Kovacs, neurocientífica, contratada para evaluar el estrés cognitivo del equipo. Llegó como una de las mentes más brillantes que he conocido. Metódica, escéptica, incapaz de aceptar ideas sin estructura lógica. Ahora, algo con su forma está aprendiendo a usar su cuerpo de nuevo. El sistema de la cámara emite un zumbido bajo, casi imperceptible. El mismo zumbido que empezó a aparecer en los registros de sonido días antes del desastre. En ese momento nadie le dio importancia. Era fácil confundirlo con interferencia. Hoy sé que nunca fue ruido. Ajusto el encuadre para que se vea el panel detrás de mí. Advertencias, símbolos técnicos, marcas de seguridad que ya no significan nada. Todo esto fue diseñado para contener algo físico. Nunca contemplaron que el verdadero problema no necesitara atravesar paredes. Si alguien está viendo esto, significa que el protocolo de borrado falló, o que alguien decidió no activarlo. Yo tomé esa decisión. El golpe se repite. Esta vez, la puerta se hunde apenas 1 milímetro hacia adentro. El sonido no viene solo del metal. Viene de más profundo, como si la estructura completa de la base estuviera reaccionando. No voy a pedir rescate. No voy a advertir que se mantengan alejados. Voy a contar exactamente lo que encontramos bajo el hielo y cómo cometimos el error de creer que solo lo estábamos observando. Porque la verdad es más simple y mucho más aterradora. La cosa que despertamos en la Antártida ya sabía que yo iba a estar aquí, grabando este mensaje, calculando cada palabra. Y eso significa que el final no empieza cuando la puerta caiga. Empieza cuando alguien en otro lugar del mundo decida escucharme. Antes de estar encerrado aquí abajo, antes del ruido, antes de que el hielo dejara de sentirse inerte, todo fue un documento. No una llamada, no una reunión preliminar. Un archivo cifrado que apareció en un servidor que yo ya no usaba. El contrato no explicaba demasiado. Nunca lo hacen cuando el dinero es suficiente para silenciar las preguntas correctas. Se limitaba a describir una operación científica en la Antártida Oriental enfocada en perforaciones profundas para el estudio de cavidades subglaciales. Nada que no hubiera hecho antes. Pero el pago era obsceno, tan alto que no parecía una compensación, sino una compra. Había cláusulas extrañas, restricciones de comunicación absoluta, prohibición total de registros personales, evaluaciones psicológicas semanales obligatorias incluso antes del despliegue, y una línea, enterrada entre términos legales, que especificaba que la misión podría alterar la percepción cognitiva de los participantes sin que eso constituyera responsabilidad contractual. Recuerdo haber leído esa frase varias veces, no por miedo, por curiosidad profesional. Acepté porque siempre acepto. Porque nadie se vuelve especialista en atravesar capas prohibidas sin desarrollar cierta,
tolerancia al riesgo conceptual. El vuelo hacia la base fue largo, demasiado silencioso. Éramos 12 personas y el ambiente no era de camaradería, sino de observación mutua. No había miradas hostiles, pero sí calculadas. Cada uno parecía evaluar cuánto del otro convenía revelar. Los perfiles no encajaban del todo. Un ingeniero acústico sin proyectos previos en hielo. 2 psicólogos clínicos para una misión que en teoría solo requería geólogos. Un especialista en neurología computacional que jamás había pisado un entorno extremo. Yo mismo no encajaba del todo. Había perforadores más jóvenes, más baratos. Durante el descenso final, el piloto informó, con un tono extrañamente ensayado, que a partir de cierto punto no existiría conexión satelital directa. No por tormentas, no por interferencias solares, por diseño. Cuando tocamos tierra, la base apareció como una herida abierta en la inmensidad blanca. Demasiado profunda, demasiado protegida. El tipo de infraestructura que no se construye para una investigación tentativa. Los primeros días pasaron rápido. Orientación, protocolos, rutinas estrictas. Todo parecía normal hasta que empecé a notar que no estaba ahí. No había material de divulgación. No había nombres de universidades asociadas. No había banderas, solo códigos. El tercer día pedí acceso completo a los datos preliminares de perforación. Me concedieron solo una parte. La justificación fue burocrática, elegante y falsa. Yo había usado esa misma excusa antes. Esa noche, mientras revisaba los mapas térmicos, vi algo que no estaba en el informe resumido. Zonas de eco irregular, profundas, demasiado simétricas para ser naturales. No cavidades, no lagos. Estructuras. Al día siguiente, sin haber hablado con nadie, noté pequeños cambios. El ingeniero acústico evitaba ciertas zonas del pasillo. Uno de los psicólogos comenzó a registrar sueños colectivos en lugar de evaluaciones individuales. La doctora Kovacs pidió adelantar las pruebas cognitivas, sin justificarlo por escrito. Era como si todos supiéramos que había algo mal, pero ninguno quisiera ser el primero en definirlo. El primer taladro descendió según lo previsto. El segundo también. El tercero empezó a vibrar antes de tocar cualquier anomalía geológica. Los sensores registraron un eco que no rebotaba como debería. Regresaba con un retraso imposible, como si algo allá abajo estuviera esperando a que termináramos de escuchar. Esa noche soñé con una superficie negra bajo el hielo. No la vi, la comprendí. Y al despertar, tuve la certeza incómoda de que ese pensamiento no había sido completamente mío. Ahí fue cuando entendí que el contrato nunca trató de perforar el hielo. Trataba de ver quién empezaría a dudar primero, y yo ya había empezado. Después del tercer taladro, la base dejó de sentirse como un lugar de trabajo y empezó a comportarse como un sistema nervioso. No hubo alarmas, no hubo comunicados oficiales, solo pequeños desajustes que, tomados de forma aislada, podían explicarse, pero que juntos formaban un patrón demasiado coherente. Los sensores de presión comenzaron a registrar microvariaciones rítmicas. No eran fallos, se repetían siempre a los mismos intervalos. El ingeniero encargado los atribuyó a resonancias del hielo profundo, pero ajustó los filtros para que dejaran de aparecer en los informes automáticos, no porque se lo pidieran, sino porque, según escribió después, verlos le producía una sensación difícil de describir, algo parecido a ser observado desde dentro de la cabeza. Las evaluaciones psicológicas cambiaron de tono. Ya no medían estrés o adaptación. Empezaron a centrarse en memoria episódica, asociaciones libres, reconocimiento de patrones abstractos. La doctora Kovacs insistía en repetir pruebas incluso cuando los resultados eran normales. Decía que buscaba variaciones mínimas, desviaciones tan pequeñas que solo tenían sentido si se observaban en conjunto. Yo seguía concentrado en la perforación, pero incluso ahí algo se había desplazado. Las brocas descendían sin resistencia donde debería haberla, y en otros tramos vibraban como si rozaran una superficie invisible. No se trataba de dureza, era más bien una oposición selectiva, como si el hielo decidiera cuándo permitir el avance. Empezaron los olvidos. Primero cosas insignificantes,
Códigos, contraseñas, nombres técnicos, luego rutinas completas. Personas que se levantaban en mitad de la noche convencidas de que tenían que revisar un módulo específico sin saber por qué. Otras que se quedaban inmóviles frente a una pared durante varios minutos, como si esperaran una señal que nunca llegaba. Lo inquietante no era el comportamiento en sí, sino la ausencia de alarma. Nadie entraba en pánico, nadie pedía evacuación. Todo se asumía con una calma extraña, casi razonable. Una noche revisé grabaciones de audio ambiental. Buscaba un origen mecánico para un zumbido constante que algunos habían empezado a mencionar en los informes. Al aislar la frecuencia, descubrí que no era estable. Variaba de forma imperceptible, siguiendo secuencias que recordaban más a un lenguaje comprimido que a una interferencia. Guardé el archivo sin compartirlo, no por miedo, porque al escucharlo varias veces, empecé a anticipar los cambios antes de que ocurrieran. Eso me inquietó más que cualquier sonido. El primer incidente grave ocurrió al día siguiente. Uno de los técnicos desactivó manualmente un conjunto de sensores críticos. No lo hizo de forma impulsiva. Siguió el protocolo correcto, paso por paso, como si la orden hubiera venido de arriba. Cuando le preguntaron por qué, explicó, con total serenidad, que los sensores estaban generando datos redundantes y que mantenerlos activos solo añadía ruido al sistema. No pudo explicar cómo había llegado a esa conclusión. Solo sabía que era correcta. Esa misma noche, uno de los psicólogos solicitó adelantar su evaluación semanal. En el informe posterior escribió que sentía que sus pensamientos tenían una ligera latencia, como si hubiera un intervalo microscópico entre la intención y la idea final. No lo describía como algo negativo. De hecho, lo consideraba una mejora, más tiempo para elegir. El informe fue archivado. No se activó ningún protocolo. Yo empecé a notar algo distinto. No lagunas, no confusión, claridad. Mientras los demás se volvían erráticos, yo sentía que las piezas empezaban a encajar. Observaba sus reacciones, sus microdecisiones, y podía preverlas con una precisión inquietante. Sabía quién iba a minimizar un problema, quién iba a exagerarlo, quién iba a romper primero. No porque los conociera mejor, porque algo me estaba enseñando cómo funcionan las personas cuando creen que todavía son libres. La perforación número 5 alcanzó una profundidad que no figuraba en los mapas originales. Ahí, los ecos dejaron de comportarse como rebotes. Empezaron a regresar ordenados, como si el subsuelo estuviera respondiendo de forma deliberada. Esa madrugada, varios miembros del equipo reportaron el mismo sueño. Un espacio oscuro, sin forma definida, donde no había imágenes, solo la certeza absoluta de estar siendo evaluados. A la mañana siguiente, uno de ellos no se presentó al turno. Lo encontramos horas después, sin signos de lucha, sin nota, con una expresión que no era de miedo ni de desesperación, sino de resolución final. Ese fue el momento en que entendí algo fundamental. No estábamos siendo atacados, estábamos siendo probados individualmente. Y la prueba ya había comenzado mucho antes de que tocáramos nada bajo el hielo. Después de la primera muerte, la base no entró en crisis. Eso fue lo verdaderamente inquietante. Se activaron protocolos, se redactaron informes, se sellaron áreas, todo con una eficiencia casi elegante. Nadie alzó la voz, nadie exigió respuestas inmediatas. Era como si la urgencia hubiera sido sustituida por una aceptación prematura. La perforación continuó. Recuerdo haber pensado que en cualquier otro proyecto, ese habría sido el punto de retirada. Pero aquí nadie parecía considerar seriamente la posibilidad de detenerse. No porque alguien lo ordenara, sino porque la idea misma de hacerlo empezaba a sentirse improcedente, como si ya no fuera una opción real. Cuando alcanzamos la profundidad crítica, los sensores dejaron de interpretar correctamente lo que había debajo. No mostraban vacío, ni masa sólida. Indicaban una presencia constante, homogénea, imposible de clasificar. No era un objeto enterrado. Era algo alrededor de lo cual el hielo se había organizado. La ampliación del túnel reveló una superficie negra, mate, sin irregularidades visibles. No reflejaba la luz de las lámparas, la absorbía, y aún así, todos podíamos delinearla con claridad,
como si el cerebro completara la forma antes de recibir información suficiente. No tenía bordes claros, no tenía escala evidente, solo estaba ahí. Nadie dijo en voz alta que no parecía de origen humano. No hacía falta. El silencio se volvió espeso, cargado de una certeza compartida que nadie quería formular. Los instrumentos fallaban al intentar medirla. Los láseres regresaban desviados, los ultrasonidos volvían alterados, reorganizados en patrones que no correspondían a ningún rebote natural. El ingeniero acústico fue el primero en notarlo. Los ecos no regresaban al azar, regresaban estructurados, como si algo estuviera modulando la respuesta. No un mensaje. Un ajuste. La doctora Kovacs solicitó acceso prioritario a los datos neurológicos del equipo. Argumentó que la proximidad a la estructura estaba correlacionando con cambios cognitivos demasiado consistentes para ser casuales. Hablaba de sincronización, de alineación progresiva de patrones mentales. Alguien sugirió sellar el túnel. La propuesta se archivó sin votación formal. Yo observaba. Mientras los demás debatían procedimientos, yo empecé a notar algo distinto en mí. No pensamientos extraños, sino una capacidad nueva para anticipar. Sabía quién iba a oponerse a cada idea, incluso antes de que la formulara. Sabía qué argumentos funcionarían y cuáles no, con una precisión que nunca había tenido. No sentía que alguien me estuviera diciendo qué pensar. Sentía que me estaban mostrando cómo piensan los demás. La primera incursión parcial se realizó sin atravesar la estructura. Solo un acercamiento controlado para registrar imágenes de alta resolución. Las cámaras captaron algo que no figuraba en ningún diseño previo. Una geometría interna apenas visible, como capas superpuestas, que no seguían reglas euclidianas claras. No pasillos, no compartimentos, más bien opciones. Esa noche, varios miembros del equipo informaron sueños similares. No imágenes concretas, sino la sensación persistente de estar frente a una elección importante que aún no comprendían del todo. Al despertar, ninguno recordaba qué se suponía que debía decidir. A la mañana siguiente, la base se sentía diferente, no hostil. Atenta. La doctora Kovacs dejó constancia en su informe de que la estructura no parecía diseñada para ser explorada físicamente. Sugirió que su función principal no era transportar ni proteger algo, sino interactuar con sistemas cognitivos complejos. En términos simples, escribió que aquello no nos esperaba como visitantes, nos esperaba como material de evaluación. Ese fue el momento en que entendí que no habíamos encontrado una nave enterrada en el hielo. Habíamos encontrado algo que había permanecido inmóvil durante siglos, esperando el tipo exacto de mente que supiera acercarse sin huir. Y por primera vez desde que llegué a la Antártida, tuve la clara y perturbadora sensación de que yo estaba pasando esa evaluación. Después del primer contacto cercano, dejó de tener sentido hablar de normalidad. No hubo un momento exacto en el que algo empezara. La influencia no llegó como una ola. Se filtró como humedad, ocupando espacios que nadie revisa hasta que el daño ya está hecho. Los cambios no eran uniformes. Eso fue lo primero que noté. Algunos miembros del equipo se volvieron hiperfuncionales. Dormían menos, trabajaban más, anticipaban problemas técnicos antes de que aparecieran. Otros comenzaron a mostrar el efecto contrario: lentitud, distracciones constantes, dificultad para sostener una idea durante demasiado tiempo. No era deterioro general, era divergencia. La doctora Kovacs empezó a agrupar los datos de una forma nueva. Ya no comparaba individuos con una línea base común, sino entre sí, como si buscara compatibilidades. En sus registros hablaba de resonancia cognitiva y alineación funcional, términos que no pertenecían a ningún manual estándar. Nadie la cuestionó. Yo revisaba las perforaciones secundarias cuando noté que algunos accesos habían sido rediseñados sin orden formal. Pequeños cambios, rutas alternativas, puertas que antes permanecían abiertas y ahora se cerraban automáticamente. Todo cumplía con los protocolos de seguridad, pero el conjunto formaba un trazado distinto, más eficiente, más restrictivo. Cuando pregunté por las modificaciones, la respuesta fue que siempre habían estado previstas,
que simplemente se habían activado en el momento adecuado. No había registros claros de la decisión, pero nadie parecía preocupado por esa ausencia. Empecé a entender algo esencial. La influencia no imponía acciones, optimizaba decisiones. Cada persona seguía creyendo que actuaba por criterio propio, y técnicamente no era mentira, solo que el rango de opciones visibles se había reducido de manera tan elegante que nadie percibía la pérdida. Las evaluaciones psicológicas dejaron de ser obligatorias, no porque se cancelaran, sino porque varios miembros del equipo comenzaron a anticipar sus propios resultados con inquietante precisión. Llenaban los formularios como si ya conocieran la conclusión. El zumbido se volvió omnipresente, no siempre audible, pero siempre presente, como una presión suave detrás de los ojos. Descubrí que, si me concentraba lo suficiente, podía sincronizar mi respiración con ese ritmo. Al hacerlo, mi mente se volvía extraordinariamente clara, no emocionalmente neutra, sino ordenada. Fue entonces cuando comprendí que aquello no se comunicaba mediante palabras, imágenes o emociones. Se comunicaba mediante estructura. Uno de los ingenieros propuso ampliar el acceso a la estructura negra. Argumentó que retrasar el estudio solo aumentaría la incertidumbre. Otro se opuso, citando riesgos no cuantificados. Observé cómo el debate se desarrollaba exactamente como había previsto, incluyendo quién cedería primero y bajo qué argumento. No sentí orgullo por haber acertado, sentí confirmación. La base empezó a dividirse sin que nadie lo declarara abiertamente, no en bandos visibles, sino en afinidades silenciosas. Personas que coincidían cada vez más en decisiones, en interpretaciones, en prioridades, y otras que comenzaban a quedar al margen, no por exclusión directa, sino porque sus aportes dejaban de encajar. Esas personas se volvían erráticas, inseguras, innecesarias. Una noche, al revisar grabaciones de seguridad, noté algo que no figuraba en ningún informe. Ciertos individuos evitaban sistemáticamente mirar directamente hacia la zona de la estructura, incluso cuando trabajaban cerca. Otros, en cambio, parecían buscar ese ángulo de visión, como si algo ahí les resultara tranquilizador. Yo estaba en el segundo grupo. La doctora Kovacs dejó de dormir, no porque no pudiera, sino porque, según escribió, el estado de vigilia continua le permitía mantener una coherencia mental que el sueño interrumpía. Sus informes se volvieron más abstractos, más precisos y al mismo tiempo más difíciles de refutar. En uno de ellos planteó una hipótesis inquietante. La estructura no alteraba la mente humana de forma directa, revelaba su arquitectura interna y luego actuaba en consecuencia. No transformaba, seleccionaba. Al leer eso, entendí por qué yo me sentía cada vez más cómodo y por qué otros empezaban a desmoronarse sin saber explicar el motivo. La influencia ya no era externa, se había integrado al sistema y, sin que nadie lo anunciara, la siguiente fase comenzó cuando dejamos de preguntarnos si debíamos entrar por completo en la estructura y empezamos a discutir quiénes debían hacerlo. La decisión de entrar no se tomó en una reunión formal, simplemente ocurrió. Un día, el acceso estaba despejado, los protocolos activos, los trajes preparados. Nadie recordó haber dado la orden final, pero todos coincidían en que era el siguiente paso lógico. Y la lógica, en ese punto, ya no necesitaba justificación emocional. El interior no se parecía a nada que yo hubiera perforado antes. No había transición clara entre afuera y adentro. El espacio parecía plegarse sobre sí mismo, como si la noción de distancia dependiera más del observador que de una geometría fija. Las cámaras tenían problemas para enfocar, no por falta de luz, sino porque la referencia visual cambiaba sutilmente cada vez que alguien parpadeaba. No eran fallos técnicos, era el entorno reacomodándose a la percepción individual. Avanzamos en grupos pequeños, no por seguridad, sino porque permanecer demasiado cerca de ciertas personas comenzaba a generar una incomodidad difícil de describir. No rechazo. Algo más parecido a una disonancia, como dos melodías incompatibles superpuestas. Noté que el espacio no se organizaba en pasillos o salas, sino en zonas de transición mental. Algunas áreas inducían calma, otras
una necesidad casi compulsiva de tomar decisiones inmediatas. No importaba cuáles, lo importante parecía ser elegir. Algunos regresaron rápido, otros tardaron más. Nadie volvió igual. Los que regresaban mostraban cambios sutiles pero profundos. No hablaban de lo que habían visto, no porque no quisieran, sino porque parecía no existir una forma adecuada de traducirlo. En los informes solo aparecían frases funcionales, desprovistas de emoción, como si el lenguaje se hubiera vuelto una herramienta demasiado imprecisa. Yo fui uno de los últimos en entrar. No sentí miedo. Eso debería haberme alarmado más de lo que lo hizo. Dentro, no tuve visiones ni revelaciones espectaculares. No hubo imágenes grandiosas ni voces. Lo que ocurrió fue mucho más inquietante. Todo encajó. Mis recuerdos, mis decisiones pasadas, incluso mis errores, adquirieron una coherencia retrospectiva perfecta, como si siempre hubieran sido pasos intermedios hacia ese punto exacto. Comprendí que la estructura no estaba diseñada para contener cuerpos, estaba diseñada para interactuar con sistemas capaces de autoevaluarse. No enseñaba nada nuevo, solo reorganizaba lo que ya estaba ahí, eliminando contradicciones, suavizando fricciones internas. Al salir, supe algo con absoluta certeza. No todos podían permanecer. La base empezó a fracturarse de forma irreversible, ya no en afinidades silenciosas, sino en incompatibilidades abiertas. Algunas personas se volvían impredecibles, incapaces de sostener rutinas básicas. Otras, por el contrario, mostraban una frialdad funcional que rozaba lo inhumano. Los psicólogos dejaron de registrar síntomas. Empezaron a clasificar comportamientos. La doctora Kovacs fue la primera en decir, en un informe técnico, no en voz alta, que el problema ya no era la estructura, sino la convivencia de mentes que habían sido evaluadas con criterios distintos. Sugirió aislamiento selectivo, no como castigo, sino como medida de estabilidad. Ahí comenzaron las discusiones reales, no gritos, no confrontaciones físicas, debates impecablemente racionales sobre quién representaba un riesgo operativo, quién generaba ruido innecesario, quién ya no aportaba valor al sistema. Yo observaba cómo cada argumento se alineaba con lo que ya sabía que ocurriría, y por primera vez entendí que no solo estaba anticipando decisiones, estaba facilitándolas. Cuando uno de los miembros del equipo fue apartado del acceso principal de forma temporal, nadie protestó. La medida tenía sentido. Siempre lo tuvo, y esa ausencia de resistencia fue más perturbadora que cualquier caos. La estructura había cumplido su función inicial. Ya no nos estaba evaluando individualmente, nos estaba obligando a evaluarnos entre nosotros. Y el siguiente paso no sería impuesto desde fuera. El siguiente paso dependería de quién entendiera mejor cómo empujar a los demás sin tocarles las manos. No hubo un momento en el que decidiera tomar control. Eso habría implicado emoción, ambición, deseo. Nada de eso ocurrió. Lo que pasó fue más sutil. Empecé a notar dónde colocar el silencio. En cualquier grupo humano, el poder real no está en quien habla más fuerte, sino en quien introduce una pausa en el instante exacto. La estructura me había enseñado eso sin decirlo. Me había mostrado cómo una duda mínima, plantada en la mente adecuada, puede propagarse sin dejar huellas visibles. Yo no daba órdenes, solo organizaba la información. Cuando surgía una discusión, sabía qué dato omitir y cuál enfatizar. A quién mirar primero, a quién no mirar en absoluto. Bastaba con presentar los hechos en cierto orden para que la conclusión pareciera inevitable y, lo más importante, propia. La base se volvió más eficiente. Eso nadie podía negarlo. Menos errores, menos redundancias, menos fricción. Las decisiones difíciles se tomaban rápido, sin dramatismo. Los informes eran impecables. La productividad aumentó incluso cuando el número de personas operativas disminuía. Algunos comenzaron a llamarlo estabilidad. Otros lo llamaban claridad. Los que no encajaban dejaron de resistirse, no porque aceptaran su situación, sino porque ya no encontraban argumentos internos para oponerse. Era como si sus propias mentes les retiraran el permiso para luchar.
La doctora Kovacs lo notó antes que nadie. Sus informes dejaron de ser descriptivos y se volvieron personales. No en tono, sino en enfoque. Empezó a analizar el comportamiento del grupo como si fuera un solo organismo. Escribía sobre puntos de tensión, sobre nodos de influencia, sobre individuos que funcionaban como amplificadores o como amortiguadores. Me mencionó varias veces, nunca como líder, como variable crítica. Eso me hizo comprender algo inquietante. Ella veía lo mismo que yo, pero lo interpretaba de otra forma. Donde yo veía un sistema optimizable, ella empezaba a ver una pérdida irreversible. Intentó reintroducir el concepto de libre albedrío en las evaluaciones, no como una noción filosófica, sino como un parámetro operativo. Propuso pausas forzadas, rotaciones aleatorias, incluso errores controlados para comprobar si el sistema aún podía tolerar incoherencias humanas. La idea no prosperó, no porque alguien la rechazara abiertamente, sino porque al analizarla en frío no ofrecía ventajas claras. Introducía ruido, reducía eficiencia, aumentaba el riesgo. Yo no tuve que intervenir. El grupo decidió por sí mismo. Fue entonces cuando entendí que la estructura ya no era necesaria como agente activo. Había hecho su trabajo. Había identificado qué mentes podían reorganizarse sin fracturarse y cuáles no. Lo que ocurría ahora era una consecuencia lógica. La base empezó a sellar áreas de forma permanente, no como medida de emergencia, sino como optimización del espacio. Algunas personas fueron reasignadas a zonas con acceso limitado hasta nueva evaluación. Nadie hablaba de encierro. El término correcto era contención funcional. La doctora Kovacs empezó a aislarse, no físicamente al principio, sino conceptualmente. Sus argumentos seguían siendo impecables, pero ya no encontraban eco. El sistema, porque ya podía llamarlo así, había dejado de necesitar ese tipo de cautela. Una noche revisé grabaciones antiguas. Observé cómo había sido el grupo al llegar. Conversaciones triviales, dudas abiertas, decisiones torpes pero humanas. Me sorprendió lo ineficientes que parecíamos, lo impredecibles, lo frágiles. No sentí nostalgia, sentí distancia. Al cerrar el archivo, comprendí que ya no estaba simplemente participando en el proceso, estaba garantizando su continuidad. Y en algún punto, sin ceremonia ni anuncio, la pregunta dejó de ser qué íbamos a hacer con la estructura bajo el hielo. La verdadera pregunta pasó a ser qué íbamos a hacer con quienes aún creían que podían elegir sin consecuencias. El problema con la doctora Kovacs no fue que se opusiera, fue que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo, y aún así se negara a aceptarlo como inevitable. No levantó alarmas, no intentó sabotear sistemas, no hizo nada que pudiera clasificarse como irracional. Eso la volvía peligrosa. Sus informes empezaron a circular de forma limitada, pero quien los leía notaba el mismo patrón. No discutía los resultados, discutía las implicaciones. No cuestionaba la eficiencia del nuevo orden, cuestionaba su costo a largo plazo. Hablaba de un sistema que funcionaba demasiado bien, de una estabilidad que dependía de eliminar variabilidad humana en lugar de gestionarla. Decía que aquello no era evolución, era simplificación forzada. El grupo escuchaba y seguía adelante, no porque no entendieran sus argumentos, sino porque los entendían demasiado bien. Sabían que tenía razón en lo abstracto, pero también sabían que detenerse ahora implicaba deshacer una coherencia que ya se había instalado en sus mentes. Y nadie quería ser quien introdujera el primer fallo consciente. La contención fue propuesta como medida temporal, un espacio aislado, monitoreado, con acceso restringido a la estructura y a los sistemas centrales. No se presentó como castigo ni como silenciamiento, sino como protección mutua. Para ella, para el grupo, para la estabilidad general. Yo redacté el informe final, no con mentiras, sino con una selección cuidadosa de verdades. Cuando se activó el protocolo, la base no reaccionó. Ninguna alarma, ningún cambio brusco. Todo ocurrió con la misma naturalidad con la que se cierran puertas automáticamente en zonas de riesgo. La doctora Kovacs aceptó la contención con una calma que incomodó incluso a quienes la habían aprobado. No suplicó,
No protestó, solo pidió acceso continuo a los registros, algo que fue concedido en parte. Desde ese momento algo cambió. La influencia, que antes se sentía como una presión difusa, comenzó a concentrarse, no en la base en general, sino en puntos específicos, zonas donde la estructura parecía amplificar su efecto, lugares donde las decisiones se volvían especialmente claras, especialmente definitivas. La cámara de contención era uno de esos lugares. Empezaron los informes extraños, no de comportamiento, sino de presencia. Técnicos que aseguraban que alguien se movía dentro de la cámara, incluso cuando los registros indicaban lo contrario. Sensores que detectaban actividad mínima sin correlato físico claro. Yo revisé esos datos personalmente. No encontré errores. La doctora Kovacs empezó a escribir mensajes cada vez más breves. No eran incoherentes, pero sí inquietantes. Hablaba de pensamientos que no le pertenecían del todo, de ideas que se reorganizaban solas cuando intentaba resistirse. Decía que la estructura no necesitaba acceso directo para operar, que bastaba con haber sido comprendida. Una noche, los sensores de la cámara registraron impactos suaves en la puerta, no violentos, regulares, medidos. El patrón era idéntico al que habíamos observado días antes en las perforaciones profundas. Ahí entendí algo que había pasado por alto. La contención no estaba aislando a la doctora de la estructura, la estaba alineando con ella. Propuse reforzar la cámara, añadir capas, aumentar la resistencia. El grupo aprobó la medida sin discusión. Era lógico, preventivo. Pero en el fondo, yo ya sabía la verdad. No estábamos construyendo una barrera, estábamos creando un escenario final. La doctora Kovacs no iba a salir de ahí para rebatirnos. Iba a salir para demostrarnos algo. Y cuando eso ocurriera, no sería para recuperar el control, sino para mostrar que la estructura ya no necesitaba intermediarios. Porque en algún punto, ella había dejado de ser solo humana. El colapso no fue repentino, fue ordenado. Los sistemas empezaron a apagarse por capas, no por fallos, sino por irrelevancia. Módulos completos dejaron de ser necesarios, pasillos quedaron sin uso, turnos se acortaron hasta desaparecer. La base seguía funcionando, pero como un organismo que decide qué órganos ya no justifican su consumo energético. Yo coordinaba la transición, no como jefe. Como referencia, las decisiones fluían a través de mí porque era más rápido así, porque yo no dudaba en los puntos donde otros aún sentían fricción. Y esa ausencia de fricción se volvió indispensable, hasta que la estructura dejó de responder, no porque se hubiera apagado, porque ya no hacía falta. La primera señal fue el silencio. El zumbido siempre presente desapareció por completo, no gradualmente, de un momento a otro. La base se sintió extrañamente vacía, como si algo hubiera retirado su atención de nosotros. Fue entonces cuando los informes comenzaron a contradecirse, no en datos, sino en interpretación. Personas que antes coincidían en todo empezaron a divergir, no de forma caótica, sino con una individualidad brusca, casi violenta, como si algo que los mantenía alineados hubiera soltado de golpe. Al mismo tiempo, los sensores de la cámara de contención entraron en actividad máxima. La doctora Kovacs dejó de escribir informes, empezó a modificar los existentes. No añadía información, reordenaba, cambiaba prioridades, ajustaba secuencias. Al revisar sus últimos archivos, comprendí lo que estaba haciendo. Estaba reconstruyendo toda la historia del proyecto desde una lógica distinta, una que no nos colocaba como evaluados, sino como vector de liberación. Ella no había sido alineada con la estructura, había sido reconfigurada como interfaz. Los impactos en la puerta se intensificaron, ya no seguían un patrón de prueba, seguían uno de aprendizaje acelerado. Cada golpe llegaba en el punto exacto donde la resistencia era menor, no por fuerza, sino por comprensión del material. Ordené evacuar los niveles inferiores, no por pánico, por cálculo. Fue entonces cuando entendí que mi papel había terminado. El sistema ya no necesitaba un optimizador humano. Ya había aprendido lo suficiente sobre nosotros, sobre cómo pensamos, cómo cedemos, cómo justificamos decisiones irreversibles sin sentir culpa.
Alguien tenía que quedarse, no como sacrificio, como registro. Me encerré en la cámara secundaria, la que ahora estás viendo. Activé la grabación manual porque sabía que los protocolos automáticos serían los primeros en ser descartados, no por error, sino por diseño. Al otro lado de la puerta, algo golpea con precisión quirúrgica. Ya no tengo dudas sobre lo que es. No es la doctora Kovacs intentando salir, es algo usando lo que ella fue para terminar de aprender. La estructura no vino a conquistarnos, ni a destruirnos. Vino a resolver una pregunta que, aparentemente, llevaba mucho tiempo formulada. ¿Puede una especie inteligente optimizarse a sí misma sin destruir lo que la hace impredecible? La respuesta, al parecer, fue negativa. Por eso ahora necesita testigos, nodos externos, mentes que reciban el registro y decidan qué hacer con él. La puerta cede unos milímetros más. El metal se queja con un sonido que reconozco de las primeras perforaciones. Si estás viendo esto, no es una advertencia. Es una transferencia de responsabilidad, porque ahora tú sabes lo que hay bajo el hielo, y la estructura ya sabe cómo piensas cuando crees que solo estás observando. La grabación continúa. Aunque yo ya no tenga nada más que decir,